¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El día de hoy, y como consecuencia de las preguntas que hemos recibido de algunos de ustedes, de muchos de ustedes, vamos a platicar algo sobre una vacuna que ya hemos mencionado antes, la vacuna desarrollada en China. Hay varias vacunas desarrolladas, en China. Vamos a hablar de Coronavac. También se le llama Sinovac. Vamos primero a recordar lo que hemos comentado sobre esta vacuna para luego pasar a los trabajos recientes y vamos a mencionar las revistas y las fechas para que pueda usted buscar los artículos si le interesan, en los que se presentan los resultados de la efectividad, los últimos resultados sobre la efectividad de esta vacuna. Ya se han hecho otras publicaciones. Esta vacuna, Sinovac, Coronavac, utiliza una tecnología tradicional para fabricar vacunas. Hemos comentado en otras ocasiones que las vacunas tradicionales las hace usted tomando, en el caso de los virus, tomando a un virus, y bueno, una gran cantidad de virus, y esos virus los pone usted en un ambiente químico que inactiva al virus. El virus se ve igualito, tiene la estructura molecular intacta, cuando menos la parte de la estructura molecular que interesa para fabricar una vacuna, pero no es capaz de producir infección si usted lo mete en el cuerpo. Esto se ha hecho pues desde mediados del siglo XX con la poliomielitis, por ejemplo. Se toman al virus de la polio, se cultiva en grandes cantidades y aísla usted el virus. El virus se inactivaba, me parece que con formol, y una vez que ha extraído usted todo el formol, el virus lo suspende usted en un líquido y lo puede inyectar en una persona. Desde luego hay algunos detalles que considerar en todo esto. No es nada más echar virus en un frasquito con agua para poder hacer la vacuna. Tiene sus pequeñas complicaciones, pero bueno, esa es la esencia de lo que se hace con este tipo de vacunas. Entonces, la tecnología fundamental básica de Coronavac lleva para 70 años o más. De hecho, es en esencia, si nos vamos a principios fundamentales, lo que se hizo con las primeras vacunas hechas a la medida. Las vacunas que hizo Louis Pasteur y su equipo. Era precisamente eso. Tomaban bacterias, por ejemplo, y las sometían a un proceso que las debilitaba mucho, o incluso las mataba, pero sin romperlas, y con eso fabricaron el principio de la vacuna. Esta vacuna tiene varias ventajas. No necesita ultracongelación, se puede mantener a una temperatura de entre 2 y 8 grados centígrados. Una vez fabricada, dura 3 años, viable. Eso la hace muy fácil de transportar. Y lo que quedaba era decidir qué tan efectiva era. Esta vacuna, para fabricar este tipo de vacunas necesita usted, para fabricar una vacuna contra un virus, una de las primeras cosas que tiene usted que hacer es encontrar la manera de producir grandes cantidades del virus. Usted sabe que este virus se reproduce muy bien en pulmones humanos, bueno, pero no va usted a utilizar gente para producir virus. Para generar suficientes virus para vacunar a millones de personas necesitaría usted utilizar millones de humanos a los que los va a infectar con el virus. Obviamente esto es absurdo. Necesita usted encontrar un tipo de células fáciles de cultivar en laboratorio que se puedan enfermar con el virus. Algo que ya hemos comentado antes es que los virus en muchos casos solamente pueden atacar a cierto tipo de células. Son raros los virus que pueden atacar a muchos tipos celulares diferentes. Claro está, si el tipo de células atacado por el virus es un tipo de células muy común en el cuerpo, pues entonces sí el virus puede golpear por todas partes, que es lo que hace el ébola. El virus del ébola
es muy efectivo para infectar lo que se llama el tejido conectivo. Y como el tejido conectivo, que es el que le da coherencia al cuerpo, lo encuentra usted por todas partes, cuando el ébola ataca a una persona, pues el resultado es terrible, porque se rompe el tejido conectivo en muchas partes del cuerpo y el cuerpo esencialmente se deshace. Pero bueno, los virus generalmente atacan a un solo tipo de células. Y si el virus es muy selectivo, si encuentra usted que este virus nada más crece en células humanas, híjole, ¿cómo le hago para cultivarlo en el laboratorio? Pues fácil, puedo tomar células humanas individuales, las someto a un proceso de clonación bien conocido, que se usa desde hace mucho tiempo para hacer los famosos cultivos de tejidos, que sirven para reemplazar tejidos perdidos en un accidente, una quemadura, etc. Y con esa tecnología básica usted hace crecer muchas copias de las células que son susceptibles al virus y ahí siembra usted el virus. Pero de allí no va a sacar material para fabricar vacunas a nivel industrial. Necesita usted encontrar algún tipo de célula que se pueda producir por millones y millones y millones con mucha facilidad y que sea susceptible al virus. Para fabricar todas las copias que se necesitan del virus de la gripe cada año, se necesitan poner millones de vacunas. Lo que se hace es sembrar al virus en óvulos de gallina, en huevos, pues, en huevos viables, en óvulos viables de gallina, en millones de huevos de gallina. El virus se reproduce a lo bestia en cada huevo, se llena de virus y luego con un procedimiento relativamente fácil de aplicar, de filtrado, puede usted aislar al virus y entonces empezar a fabricar su vacuna. Inactiva al virus y lo somete a un proceso industrial para generar los frasquitos de la vacuna. ¿Cómo hacerle con COVID-19? Afortunadamente este virus ataca muy bien a las células de riñón de mono africano. El mono verde africano, Chlorocebus, así lo va a encontrar usted en la Wikipedia, es un animal que se ha utilizado en laboratorio desde hace algún tiempo y alguien encontró hace ya bastante tiempo que las células de sus riñones en ciertas circunstancias se pueden reproducir fácilmente en grandes cantidades. De hecho, se tomaron muestras del riñón de uno de esos animales en 1962, el 27 de marzo de 1962. Se empezaron a reproducir estas células y se empezó a ver que estas células muchas veces son susceptibles a muchos virus diferentes, incluso a virus que atacan a seres humanos y otras especies. Entonces, para fabricar ciertos tipos de vacunas contra virus, lo que hacían algunos investigadores es llamarle a esta gente, a los que desarrollaron por primera vez estos cultivos de tejidos de estas células, y les decían, oye, no seas malo, mándame una muestra de tus células para poder reproducirlas aquí, porque estoy haciendo una investigación de tal o cual cosa. Se enviaban las muestras y el investigador que hacía el estudio mencionaba que había recibido las células de la Universidad de Chiba, en Japón, y a estas células se les empezó a llamar células Vero, con V. Es la abreviatura de verdarreno, que significa riñón verde. A este mono le llaman el mono verde africano y a sus riñones, por extensión, le llaman riñones verdes. Y a las células que salen de ahí les llaman células de riñón verde. Estas células, le digo, tienen una cualidad que son eternas, hasta donde podemos decir. Usted las empieza a reproducir y las hijas de las células originales son tan frescas como las células originales. De hecho, se está estudiando el genoma de este tipo de células porque si se pudiera encontrar la manera de reflejar esa vitalidad celular en las células de nuestro cuerpo, adivine qué pasaría. Las únicas células humanas que son eternas, que se reproducen para siempre y las células hijas son tan vitales como las células madre, son las células cancerosas. Pero bueno, siempre existe la posibilidad, o cuando menos teórica, de poderle otorgar esa cualidad a las células de nuestro cuerpo, con consecuencias imposibles de imaginar. Si pudiésemos extender la vida humana de manera indefinida,
el impacto ambiental que eso tendría destruiría el ecosistema en 20 años, cuando mucho. Si encontráramos la sabiduría para aprovechar ese maravilloso descubrimiento sin autodestruirnos, las consecuencias serían desde luego maravillosas. Y es probable, por cierto, que se necesite estudiar con más detalle por qué las células Vero son así, para poder hacerle las modificaciones genéticas necesarias a los astronautas que van a partir en las primeras misiones a la Luna y sobre todo a Marte, porque van a estar mucho tiempo en el espacio. La radiactividad natural del espacio degrada al cuerpo humano con rapidez, ya se ha visto con la gente que ha pasado un año en la Estación Espacial Internacional. Si se logra evitar esta degradación producida por la radiactividad natural del espacio, que es mayor que la que hay aquí en la Tierra, se podría evitar uno de los problemas más serios para la colonización del sistema solar. Pero bueno, ya estoy brincando a otro tema. Uno de los primeros descubrimientos que se hicieron con respecto a SARS-CoV-2 es que se puede cultivar bien en células Vero. Y esto es una gran noticia, porque usted estas células las puede reproducir rapidísimo y en la cantidad que quiere, en cantidades verdaderamente industriales. Las puede infectar con el virus y se infectan muy bien y producen montones de copias del virus. Claro, las células se mueren, pero no importa, usted guarda su fuente de células Vero y está continuamente reproduciéndolas, las está continuamente contaminando con SARS-CoV-2 y está produciendo cantidades industriales del virus que luego desactiva con no se utiliza en este caso formol para desactivar al virus, sino una cosa que se llama beta-propiolactona. Esta sustancia se pega en los genes, en el ADN del virus, y hace imposible leer la información genética que se encuentra allí. Bueno, en el ARN del virus, no ADN, sino en el ARN del virus. Allí se pega la beta-propiolactona. Como la molécula no se puede abrir, no se puede leer la información que está grabada en ella para poder producir las proteínas que sirven para copiar al virus. Entonces, usted puede hacer un virus igualito a los virus normales de SARS-CoV-2, solo que el material genético de ese virus no se puede abrir. Así que el virus, aunque se le pueda pegar una célula e iniciar el proceso de infección, no puede ordenarle a la célula ponerse a fabricar copias del virus. Usted puede inyectar ese virus desactivado con confianza. La beta-propiolactona se conoce desde hace mucho tiempo y se sabe que es muy efectiva para bloquear definitivamente, o cuando menos a muy largo plazo, el material genético de un virus. Entonces resultó muy buena noticia, porque usted fabrica grandes cantidades de células Vero, les inyecta el SARS-CoV-2, se producen cantidades brutales del virus, puede usted aislarlos, los pasa por la beta-propiolactona y ya tiene usted los virus inactivados para fabricar su vacuna. Sinovac dijo el pasado mes de abril que estaba empezando a fabricar a una escala mucho mayor que la anterior esta vacuna. Se estima la capacidad de las nuevas plantas en 2,000 millones de dosis al año. Varios países están produciendo la vacuna. Por ejemplo, Egipto quiere producir 40 millones de dosis para final del año. En Malasia también se está haciendo parte del proceso de construcción de la vacuna, la parte final del proceso. También en Indonesia está pasando lo mismo. Turquía ya tiene una licencia para producir Coronavac, etc. Es decir, es una vacuna que está empezando a dispersarse en muchos lugares del mundo y últimamente, y por distintos motivos, ha recibido varias críticas. Una de ellas es que los resultados de las pruebas que se realizaron en Brasil en 2020, finales de 2020, tardaron en ser publicados porque Sinovac pidió que no se publicaran los resultados de ese estudio preliminar. Y eso hizo sospechar a mucha gente. Dijeron, híjole, esta vacuna pues, a lo mejor no sirve, y estos señores lo que quieren es encubrir su fallo, ¿no? Y el problema es que
Esto sucedió el 23 de diciembre de 2020, pero ya había sucedido parcialmente en meses anteriores. Era la tercera vez que Sinovac le pedía a las personas que estaban haciendo las pruebas en Brasil que no publicaran los resultados del estudio. Y esto, en el mundo de la ciencia, esto normalmente se toma muy mal. La ciencia se hace publicando para que otras personas puedan ver lo que usted dice y puedan verificarlo. No porque desconfíen de usted, sino porque ese es el mecanismo natural de la ciencia, repetir lo que hicieron otros. Estamos tratando de descubrir cosas nuevas, estamos pisando terreno desconocido. Tenemos que hacerlo con la mayor firmeza posible, y la manera de hacerlo es repitiendo el trabajo de otros. Así de fácil. Total. El 1 de junio de este año, la Organización Mundial de la Salud validó a la vacuna para su uso de emergencia. Ya se habían administrado para ese entonces 430 millones de dosis en todo el mundo, por muchos lugares del mundo, con buenos resultados. Los resultados de las pruebas nivel 1, nivel 2, nivel 3, ya los mencionamos en su momento, fueron publicados en la revista La Lanceta. Algunos de ustedes han preguntado si la vacuna Sinovac es de mala calidad o es de segunda en relación a las otras. Debe usted considerar, cuando se dispersan este tipo de rumores, varias cosas. Una de ellas es que frecuentemente asociamos, y en este caso de manera indebida, a las circunstancias políticas e históricas de un país con el trabajo científico que se hace en ese país. No existe la ciencia comunista ni la ciencia capitalista, existe la ciencia. Punto. Además, se podría argumentar que ya no existen países comunistas, excepto quizá Cuba, por ejemplo, porque lo que hay en China pues más bien parece un capitalismo de Estado, ¿no? Pero bueno, es otro rollo que tiene que ver con política. Ya sabe que nos metemos en porque ni sabemos, y por lo mismo metemos la pata con facilidad. El caso es que mucha gente que siente, por el motivo que sea, desagrado o antipatía por el sistema político chino, traslada eso a la vacuna, y es incorrecto. La Organización Mundial de la Salud emitió su juicio con base en los datos generados por 430 millones de dosis ya aplicadas en distintos lugares del planeta. Bueno, de todas maneras, esta vacuna, al igual que todas las demás, sigue sometida a escrutinio. Hace poco le presentamos los resultados publicados de estudios realizados en personas que han recibido la vacuna Sputnik V y otras vacunas más en distintos lugares del mundo. Estos estudios permiten ver si de veras a gran escala, a nivel de un país completo, las vacunas siguen teniendo los mismos números que tenían en las pruebas de nivel 3, por ejemplo. También permiten ver, con el paso del tiempo, que también se comportan estas vacunas frente a las mutaciones del virus. Bueno, hay dos artículos que tengo aquí enfrente que puede usted buscar. Son muy recientes y en ambos casos puede usted descargarlos libremente. El primero es publicado en el The New England Journal of Medicine, la revista de medicina de Nueva Inglaterra, de la que hemos hablado en muchas ocasiones. Búsquela como nejm.org. N de niño, E de Ernesto, J de Julieta, M de mamá.org. Allí va a encontrar usted este trabajo, que es el resultado de un estudio de efectividad realizado en Chile. Este estudio involucró a 10.2 millones de personas. Entre la gente que recibió el curso completo de vacunación, se encontró que la vacuna tiene un 65.9% de efectividad para prevenir la enfermedad en cualquiera de sus formas. Tiene un 87.5% de efectividad para reducir la probabilidad de hospitalización. Es mucho más importante. Y un 90.3% de reducción
en la probabilidad de tener que entrar a la sala de terapia intensiva. El número de muertes por COVID-19 entre las personas vacunadas fue un 86.3% menor que entre las personas no vacunadas. Recuerde que no hay vacuna que sea perfecta, porque el sistema inmune de cada quien puede responder de maneras diferentes. No entendemos por qué, porque no entendemos al sistema inmune con el detalle que quisiéramos. Pero estos números son muy buenos. Que hay vacunas que tienen números mejores, un poquito mejores. Pero los números son bastante buenos. Y la ventaja de esta vacuna es que, primero, llegó en grandes cantidades a muchos países del mundo. Rápidamente, no se tardó. Esta vacuna sí se ha dispersado con más facilidad en países que no están en el primer mundo, que esa es una de las críticas más severas a los fabricantes de las vacunas más avanzadas. Ya lo comentamos hace poco. Y como esta vacuna es muy estable, no necesita de refrigeración especial y es de larga duración, realmente es una bendición para las zonas que se encuentran lejos de las grandes ciudades, las zonas de difícil acceso. Es mucho más fácil llegar con un refrigerador con hielos y frasquitos de la vacuna que llegar con un camión con un sistema de refrigeración especial que mantiene a la vacuna casi 80 grados bajo cero. Bueno, ese es un estudio. El pasado estudio fue publicado el 7 de julio. Este otro estudio que le voy a mencionar es publicado el 8 de julio de 2021, es decir, casi ayer. Bueno, ayer, no que casi, ayer, en la revista La Lanceta, que ya, para que le cuento, ya. Si nos ha hecho el honor de escucharnos antes, ya sabe, ya está harto de oír hablar de La Lanceta. Es una de las publicaciones periódicas de mayor prestigio en el mundo de la investigación científica y está dedicada a cuestiones médicas. Bueno, este estudio involucró a analizar el resultado de la aplicación de la vacuna en Turquía. Este estudio fue un poquito más limitado en cuanto al número de participantes. 11.303 voluntarios que fueron seleccionados entre el 14 de septiembre de 2020 y enero 5 de 2021. Aquí en el resumen usted va a encontrar todos los datos de ese grupo de 11.303 personas. Se excluyeron algunas personas por no cumplir con los requisitos necesarios para garantizar que los datos pudieran ser confiables, etcétera, etcétera. Y en resumen, lo que se encontró fue que la efectividad es muy alta. El número de reacciones secundarias fue muy bajo. Se tomaron a dos grupos de personas. A una se les inyectó agüita y a otra se les inyectó el principio de la vacuna. Bueno, no agüita, se les inyectó algo muy parecido a la vacuna, pero que no tenía el principio de la vacuna, un placebo. Bueno, entre la gente a la que se le inyectó el placebo se encontraron 603 casos de efectos adversos, dolores, molestias, ese tipo de cosas. 603 casos. A la gente a la que sí se le inyectó la vacuna se encontraron 1.259 casos. Eso significa que sí, en algunos casos, como era de esperarse y como pasa con las otras vacunas, se produce dolor, fiebre, etcétera, etcétera. Pero lo interesante es que también en la gente a la que no se le inyectó la vacuna hubo 603 casos de efectos adversos. Eso significa que algunos de los efectos adversos pudieran deberse a una reacción natural del sistema inmune a cualquier cosa inyectable, o incluso, en algunos casos, es difícil evaluarlo a cuestiones psicosomáticas. Es decir, que por el susto de la inyección o de andarse con la idea, híjole, tengo una vacuna experimental en el cuerpo, pues usted se sienta mal. 603 en el caso de la gente que recibió placebo y 1.259 en la gente que recibió la vacuna.
Si estas cifras son más o menos estables, significa que aproximadamente la mitad de las personas que recibieron la vacuna y que sufrieron algún efecto estaban sufriendo un efecto o genérico, que se habría producido igual si les inyecta usted agua, o tenían algún rollo en la cabeza que les creó algunos de los síntomas ligeros que fueron detectados. No hubo personas que murieran como consecuencia de la aplicación de la vacuna, ni hubo personas que desarrollaran una alergia aguda, un shock anafiláctico. El efecto adverso más común era fatiga, ni siquiera fiebre o dolor, fatiga. Y la fatiga es una cosa muy general, puede ser producida efectivamente por una reacción del sistema inmune a una cosa que está entrando al cuerpo. Es un efecto conocido de una activación del sistema inmune, pero también puede ser consecuencia de los nervios de la inyección, los nervios de la vacuna, lo que usted quiera. Es decir, esta vacuna es bastante segura. ¿Qué otra cosa más se puede concluir de esta vacuna? Pues la realidad es que parece que resultó ser tan efectiva en Turquía en términos generales como lo fue en Chile. Los datos precisos los encuentra usted en el artículo, repito, La Lanceta, The Lancet. La página es www.thelancet.com. The Lancet se escribe T-H-E-L-A-N-C-E-T. Lancet es como lanceta. Lancet es el artículo en inglés, que en español es la Lanceta. Bueno, el o la, según el contexto. thelancet.com, entra usted a la página correspondiente. Allí va a encontrar una lista de las revistas que maneja este editorial, selecciona la revista Lanceta y busca los artículos publicados el 8 de julio de 2021 y va a encontrar uno con un título larguísimo. Nada más le voy a leer el principio, se lo traduzco al español: eficacia y seguridad de una vacuna contra SARS-CoV-2 de viriones completos inactivados. Un virión es una partícula viral. El virus es, digamos, la categoría, el tipo, la especie, utilizando un término biológico, de un cierto virus. Y un individuo, una partícula individual, es un virión. Para que no se me espante cuando vea la palabra virión. Entonces, el título del artículo comienza con eficacia y seguridad de una vacuna inactivada contra SARS-CoV-2 de viriones completos. Resultados intermedios. Este es un resultado intermedio. El estudio todavía sigue, de un estudio doble ciego. Ya hemos platicado de lo que son los estudios doble ciego. Son los estudios más confiables que hay para verificar la efectividad de un medicamento o una vacuna. Entonces, en suma, la vacuna Coronavac, independientemente de todos los rollos políticos que rodean a Coronavac, funciona muy bien, es segura, no es una vacuna que facilite el desarrollo de eventos adversos importantes, y tiene muchas virtudes, es fácil de transportar, dura mucho tiempo una vez fabricada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, conserve esto en la cabeza cuando vaya a evaluar esta vacuna. Trate de mantener preferencias o perspectivas políticas fuera de la discusión. Centrémonos en la ciencia. La ciencia, representada por los artículos en la revista de medicina de Nueva Inglaterra y la Lanceta, habla claramente sobre esta vacuna. Sirve, funciona, puede usted confiar en ella. Por favor, aunque se ponga la vacuna, siga usando la mascarilla. Hace poco le justificamos por qué. Siga manteniendo la distancia social y sígale haciendo caso a las autoridades de salud. Y calma, tenemos muchas herramientas para luchar contra COVID-19, muy buenas herramientas. Solamente hay que usarlas de la manera apropiada.
Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador Sitio Oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador Sitio Oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre: Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem Sitio Oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.